Ya. Vamos a orar entonces, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero bendecir, te quiero dar las gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Quiero declarar, Señor, que tú me amas, que tú eres mi Padre, que tú eres nuestro Padre, Señor, de todos nosotros y que nos amas grandemente. Te ruego, Señor, te suplico, que no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, nuestra falta de fidelidad muchas veces. Te ruego que nos limpies con tu sangre preciosa, Padre, en el nombre de Jesús. Y por medio de tu gracia y tu gran amor que nos has encarecido en la cruz, por medio de Jesús, nos puedas revelar todo lo que nos hace falta, todo lo que necesitamos, todo lo que tú quieres que alcancemos, especialmente en esta área de la liberación. Que podamos ser libres, que las tinieblas y los demonios sean removidos por la exposición de tu palabra, que no se puedan ocultar. Tu palabra dice que no hay cosa creada que se pueda ocultar de la presencia de tu palabra. Que tu palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, que discierna todo lo que realmente hay dentro de nosotros y que podamos ser libres. Tú nos has llamado a libertad, moriste en la cruz para liberarnos. Te pido que nos des entendimiento, revelación y conciencia, Padre, y que nos libertes, no solamente en la administración, sino en la exposición de tu palabra. Jesús dijo que por medio, por medio de la palabra, Él echaba fuera demonios. Te pedimos ser libres. Ato todo principado y potestad que quiera estorbar. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo enmudecemos, lo atamos en el nombre de Jesús. Y damos rienda suelta o cabida libre para la manifestación de tus ángeles, Señor, y de tus espíritus, que vengan a ayudar a que se cumplan tus propósitos de hacernos libres. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo en realidad estos son algunos estudios que yo ya he dado, que los complementé y obviamente aquí los voy a enfocar más a la necesidad nuestra. Y yo titulé este conjunto de estudios La necesidad de ser libres. El primer tema que hay que entender en esto para saber de qué estamos hablando es cierto a qué nos referimos con liberación. ¿Ya? La liberación, en realidad, cuando uno habla de liberación bíblica, ¿cierto? Estamos hablando de echar fuera demonios. Eso es liberación. Echar fuera demonios cuando una persona es libre es cuando uno lo puede sacar de una cárcel o cuando uno lo puede liberar de otra persona que lo tiene bajo su potestad. Cuando hay una guerra, ¿cierto? Y un reino gana, o ¿cómo se llama? Un país gana, hay prisioneros de guerra, ¿cierto? Los cuales muchas veces son torturados, ¿cierto? Pero cuando hay una guerra, entre comillas, limpia, ¿cierto? Entre comillas, digo, ¿cierto? Son usados como esclavos o como sirvientes. ¿Por qué? Para degradarlos, que es parte, ¿cierto? Como un rito, ¿cierto? De que un reino o un país ha salido victorioso sobre el otro. Incluso cuando cuando un reino tenía la victoria sobre otro, había algo que se llamaba el desfile triunfal, donde el de más alto rango o cargo del país derrotado era exhibido públicamente en un desfile, ¿cierto? Y el más pobre, el de más bajo rango del reino vencedor, lo escupía, lo insultaba. Entonces, eso era una forma de expresar de que el más bajo del reino vencedor era más que el más alto del reino que había sido derrotado. Y a eso se refiere lo que también sale en Colosenses 2:15, donde dice que Jesús exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Incluso hay una versión bíblica, que creo que es la textual, que dice incluso de que ha sido avergonzado y exhibido en el desfile triunfal, haciendo alusión justamente a esta práctica del reino vencedor. Y eso quiere decir de que el cristiano
entre comillas digo, con menos rango, tiene más autoridad que el que tiene mayor rango en el reino de las tinieblas, que es Satanás. Eso es lo que ha hecho, ¿cierto?, a grandes rasgos, el Señor Jesucristo con nosotros con respecto al diablo. Entonces, ¿qué es la liberación? Es soltar, desatar, poner en libertad, sacar de una cárcel o sacar de bajo el yugo o la potestad de alguien a otra persona. Por ejemplo, no solamente ser libre es sacar de una cárcel, sino quitarle a alguien la potestad que tiene. Por ejemplo, cuando hubo todo el tema de la liberación de la esclavitud, ¿cierto? Cuando yo le arrebataba un esclavo a un amo, lo estaba haciendo libre. Entonces, eso también es liberación. Cuando Dios rescata, saca del dominio de Satanás a una persona. ¿Ya? Eso es liberación. ¿Qué es una acción, cierto?, que el Señor Jesucristo practicó e instruyó a la iglesia a que debía hacerlo, que es echar fuera demonios de las personas. Eso es liberación. O sea, cuando yo le ordeno al demonio que tiene que salir de una persona. Vamos a hablar más profundamente de eso. Ahora, ¿qué no es liberación? No es un exorcismo como lo practica la Iglesia Católica, ¿verdad? Con amuletos, con la Virgen, con el agua bendita, etcétera, etcétera. Eso no es liberación, eso es un exorcismo donde se usan tradiciones, se usan ritos, se usan rezos, se usan conjuros, etcétera, etcétera. Incluso eso también lo usan muchas veces los brujos. Eso no es liberación, es un exorcismo, ¿cierto? Que muchas veces es un engaño del mismo demonio, ¿cierto? Para convencer a las personas que aparentemente están siendo libres, pero realmente están entrando más demonios. Ahora bien, hay un ejemplo en Hechos 19, del 13 al 16, donde hay ciertos hijos de un judío, que son 7, que empiezan a exorcizar personas endemoniadas, ¿cierto? Y se encuentran con un endemoniado. Y el demonio que estaba en el endemoniado habla y él dice, yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, porque ellos estaban intentando echar fuera ese demonio y le estaban diciendo al demonio, sal en el nombre del Jesús que predica Pablo. Entonces el demonio dijo, yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesucristo, pero ¿quiénes son ustedes? Y resulta que esa persona endemoniada pudo violentar a esas 7 personas y terminaron huyendo desnudos y golpeados por un solo hombre, obviamente porque estaba endemoniado y tenía quizá algún grado de fuerza sobrenatural. Entonces vemos de que eso no es liberación. Liberación es realmente poder ministrar, transmitir o establecer en un momento dado, por medio del poder de Dios, la autoridad que tiene Jesús o el nombre de Jesús, ¿cierto? Para que el demonio obedezca lo que Jesucristo ha hecho en contra de Satanás y a favor del ser humano. ¿Ya? No es sanidad interior, no, o sea, no es sanidad interior, no es liberarse de las, ¿cómo se llama?, emociones malas y decir, ah, soy libre, esto es liberación. No. Según la Biblia, liberación es echar fuera demonios. ¿Ya? Ahí también hay algo que quizás es un poco antiguo y es probable que ustedes no hayan escuchado o quizás sí, pero hay una teología de la liberación, ¿cierto? Que habla que fue una teología introducida por la izquierda antigua, ¿cierto? Y el marxismo, ¿cierto? Para poder llevar a los cristianos, ¿cierto?, a que pudieran ser marxistas o de ese lado, que hablaba de que el cristiano tenía que participar, ¿cierto?, en una liberación activa, ¿cierto?, de liberarse del yugo opresor humano, ¿cierto?, con revoluciones, con golpes de Estado, con un montón de cosas. Ya, eso no es liberación. Jesús podría haber traído un ejército de ángeles o haber hecho un ejército y haber liberado al pueblo judío de el dominio de los romanos y no lo hizo. ¿Por qué? No porque Dios no quiera que puedan vivir en paz, sino porque realmente había un asunto mucho más importante que
había que hacer, que era la libertad de Satanás, la libertad del pecado, la libertad de la muerte. ¿Ya? Entonces, liberación es la acción de liberar a alguien. Y obviamente es ejecutado por el Espíritu Santo. Ahí están los versículos bíblicos. Yo les puedo compartir esta presentación para que ustedes puedan ver con detalle quizás los versículos que salen acá. Clases de liberación. Hay muchas formas de poder ministrar liberación y está algo que he llamado la autoliberación. Por ejemplo, cuando yo puedo ocupar la autoridad que el Señor Jesucristo me ha dado y ocupar las armas que Dios nos da, que es parte de las cosas que también vamos a ver en todos estos estudios, ¿cierto? Para poder echar fuera un demonio que me ha contaminado a mí. ¿Ya? Liberación a distancia es, miren, hay muchas veces que yo he tenido que ministrar por teléfono, ¿cierto? Y también, no porque esté a distancia, ¿cierto? Una persona no puede ser libre. Por ejemplo, en Marcos 7, del 24 al 30, vemos el ejemplo de la mujer sirofenicia que estaba clamando al Señor Jesucristo: Señor, ten misericordia de mí, que mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y yo creo que ustedes saben, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo hubo un momento que la ignoró, ¿cierto?, con el propósito de provocar en ella fe. Y al final, ¿cierto?, cuando el Señor Jesucristo ya le habla, ¿cierto?, el Señor Jesucristo dice: oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le había dicho de que la liberación, o sea, que su hija pueda ser libre, era el pan de los hijos. Por lo tanto, eso también demuestra que echar fuera demonios está establecido por Dios para los hijos de Dios. Por lo tanto, ¿cómo es posible pensar que un cristiano no necesita que le echen fuera demonios? Si Dios estableció la liberación para los hijos de Dios. O sea, en ninguna parte en las Escrituras dice o da alguna orden de echar fuera demonios a una persona que no es cristiana. Es más, el Señor Jesucristo advierte que eso es un riesgo, porque si yo echo fuera un demonio a una persona que no es cristiana, van a entrar 7 peores que él y su posterior estado va a ser peor que el primero. Entonces, ¿a quiénes estamos autorizados por Dios para echar fuera demonios? A hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo dice de que esto era el pan de los hijos. Bueno, entonces la mujer sirofenicia responde con sencillez, con humildad, con fe, cuando dice de que, Señor, sí, es cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y ahí el Señor Jesucristo le dice: oh mujer, grande es tu fe, ve y sea hecho como has creído. Entonces esa mujer creyó, y esa hija que estaba endemoniada, que estaba en otra ciudad, muy lejos, fue libre por lo que el Señor Jesucristo declaró en otro lugar. Por lo tanto, para Dios no hay impedimento de espacio ni de tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la liberación más recomendada? La liberación personal o en privado, que es la más usada en realidad, o la que más se debería usar en la iglesia, juntamente con la liberación en masa. ¿Por qué? Porque una liberación personal es cuando un ministro de Dios o varios ministros de Dios se juntan con una persona específica para poder ministrar la liberación, donde se empieza a orar por la persona y se le empiezan a ordenar a los demonios que salgan. ¿Por qué esta es una de las más efectivas? Porque está la posibilidad de que esa persona pueda confesar cosas íntimas para poder encontrar causas y poder que esa persona realmente sea libre. La otra es la liberación en masa, que el Señor Jesucristo la practicó. ¿Ya? Cuando hay un grupo un grupo de creyentes, ¿cierto? Y se toca un tema específico y se termina administrando liberación justamente desde ese tema. ¿Ya? Esa es la liberación en masa en público, que es muy efectiva, pero para eso se necesita mucha humildad, porque hay mucha gente, ¿cierto?, que, por ejemplo, uno da un tema en masa, ¿cierto?, de un espíritu X,
Y al final del tema terminamos, ¿cómo se llama?, ministrando y echando fuera el demonio. Pero esas personas quieren algo personal porque muchas veces se sienten muy importantes y no aprovechan esa instancia, ¿cierto?, para poder ser libres. Entonces, esas son las clases de liberación que hay. Métodos de liberación, ¿ya? El usual, el más usado y el más bíblico, aunque todos estos son bíblicos, pero el más usual y usado, especialmente por el Señor Jesucristo y por la iglesia primitiva, es echar fuera demonios, que es literalmente que yo le digo al demonio que está en la persona, tienes que salir en el nombre de Jesús. Pero para eso hay un proceso que es de lo que vamos a hablar durante todos estos estudios. Perdón, es de lo que vamos a hablar durante todos estos estudios también, ¿ya? Algunos especiales o extraordinarios que están en la Biblia, ¿ya? La sombra de Pedro. En Hechos 5 del 15 al 16 dice, ¿cierto?, de que el Señor hacía muchos milagros por medio de sus apóstoles, y dentro de esos era de que Pedro, cuando iba caminando, la gente ponía enfermos, paralíticos y endemoniados, ¿cierto?, para que aún la sombra de Pedro los pudiera cubrir, y la gente era sanada y los demonios salían. Esto no quiere decir de que Pedro era alguien especial o que la gente idolatraba a Pedro, que es lo que pasa hoy en día, sino que realmente esas personas tenían fe en el Señor Jesucristo que les predicaba a Pedro. Y por eso, como era mucha gente, ellos decían, aún la sombra que tiene este hombre, siervo de Jesucristo, yo creo que Dios me va a libertar igual. O Dios va a libertar a mi hijo, a mi hija, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces no es una idolatría. ¿Por qué muchas veces la iglesia idolatra a un siervo de Dios? Hoy que el pastor es divino, hoy que el apóstol de aquí, hoy que el profeta, hoy que el hermano, la unción y que me toque y hay tantas tonteras que se hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces no predicamos el evangelio que predicaban los apóstoles. Y peor aún, no predicamos el evangelio que predicó Jesucristo, que es el evangelio, el único evangelio que se debería predicar, que es el evangelio del reino de Dios. Y predicamos un evangelio donde nos mostramos a nosotros. Es que yo ministro, es que yo hice esto. Entonces, miren, si uno puede contar alguna experiencia, ¿cierto?, para poder ilustrar un tema. Pero muchas veces hay una intención en el corazón donde yo quiero mostrarme como el guerrero, ¿cierto?, como el único ministro que ministra bien liberación, no sé. Y ahí ya está operando la carne. Y eso ya es estorbo para Dios, que es algo de lo que vamos a conversar hoy día también. ¿Qué más? Los pañuelos de Pablo. También en Hechos 19:12 dice de que Dios hacía singulares milagros por medio de Pablo y de los apóstoles. Y uno de esos milagros era que aún los sudarios o los pañuelos que Pablo usaba, los llevaban sobre las personas que estaban enfermas o sobre las personas que estaban endemoniadas y los demonios salían. Eso no quiere decir de que el paño tenía algo especial, de que era un paño ungido, como también pasa en muchas iglesias, ¿cierto?, que venden un paño, que venden un aceite, que venden una piedra de Israel, y hasta cristianos que han vendido pinturas que van a traer liberación a la casa, etcétera, etcétera. Son puras herejías y demoníacas, ¿verdad? Un engaño satánico. Lo que pasaba era lo mismo que les expliqué con Pedro. La gente creía en el Señor que les predicaba Pablo. Y ellos decían, este Señor que predica Pablo es tan poderoso que aunque Pablo está tan ocupado que no puede venir a verme para ministrarme o para ministrarle a mi hijo, a mi mamá, ¿cómo se llama?, a mi papá, yo sé que solo si llevo esta prenda de ropa, yo estoy seguro que el poder del Señor Jesucristo es tan grande que voy a ser libre. Que es algo también que pasó, ¿cierto?, con el Señor Jesucristo, con esa mujer que tenía flujo de sangre y tocó el borde del manto del Señor Jesucristo. Que eso no quiere decir que el manto en sí tenía algo, porque Jesús dice, yo sentí que salió poder de mí, no de mi manto. ¿Por qué? Porque esa mujer puso la fe en la persona de Jesús. Pero nosotros muchas veces ponemos la fe en fetiches.
Y hay muchas cosas que de repente se hacen con harina, con sal, con vino, con un montón de cosas, ¿cierto? ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces ponemos la confianza en que vamos a ser libres en el fetiche, en el artículo, en la sal, en la harina, y cuánta otra cosa más. Y no en el nombre de Jesús, porque nosotros somos libres por causa del sacrificio de Jesús, no porque la harina, porque la sal limpia, porque la sal es la que mantiene cosas, porque el vino es ¿cómo se llama? El símbolo de que no sé qué, ¿cierto? Nosotros somos libres porque hubo un hombre que se llama Jesús, que era Dios encarnado, que se mantuvo ahí recibiendo la ira de Dios y el descargue de Satanás por causa de nuestros pecados. Por eso somos libres. ¿Ya? Ahora, si Dios quiere usar un método, ¿cierto? Que no es convencional, bueno, Dios sabe. Pero muchas veces nosotros ponemos la vista y la fe en el fetiche o en el elemento que se está usando. ¿Ya? Otro cierto método para poder liberar es la palabra de autoridad, que en realidad quiere decir que yo declaro a la persona libre. ¿Ya? Y es un método usado por el Señor Jesucristo. En Lucas 13:12, el Señor Jesucristo vio que había una mujer en el templo, ¿cierto? Que estaba encorvada o con una escoliosis o con una jiba, ¿cierto? Muy grande, y él discernió que no era una enfermedad cualquiera, que no era una enfermedad natural, sino que realmente tenía un espíritu de enfermedad. Pero en esta oportunidad, Jesús no confrontó a Satanás, no confrontó a ese espíritu de enfermedad, en el sentido de decirle, a ti te digo, espíritu, sal fuera, como vemos que en la gran mayoría de los casos lo hace, sino que simplemente le habló a la mujer y dijo, eres libre de tu azote. Y el demonio salió sin ser confrontado, entre comillas, solamente porque la declaró libre. No es el método más usado, ¿cierto? Pero es un método bíblico que Dios podría usar. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, hermanos? Yo tengo una duda. Diga. En la última que acabamos de ver, el hecho de que se diga es como la palabra autoridad o por autoridad es solamente ejercida por Dios, ¿cierto? O la Claro, puede es que algún ministro de Dios, por ejemplo, algo así. sí, es que mira, hay una autoridad delegada. Dios delega su autoridad. Y si tú tienes una Biblia ahí, te voy a pedir que abras Juan 21. Porque es sumamente importante, aunque hay más versículos bíblicos, pero vamos a ver de que Dios le ha dado autoridad a sus hijos y a la iglesia. El Evangelio de Juan, capítulo 20, perdón, no el 21. Capítulo 20. Vamos a leer solamente dos versículos bíblicos, el versículo 21 y el 22. Para que los puedas, ¿cómo se llama? Leer tú, por favor, Fran. Ya. 21 y 22, ¿cierto? Sí, por favor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Ese? Ya, sí, ese. Entonces, el Señor Jesucristo aquí estaba instaurando la iglesia, porque le estaba dando autoridad a los apóstoles que fueron los pioneros, ¿cierto?, en empezar o en continuar con la obra de Cristo junto con el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Señor Jesucristo dice? Como me envió el Padre, yo os envío a vosotros. Ahí es uno de los versículos bíblicos donde habla de la delegación de autoridad. Así como el Padre envió a Jesús y el Padre le dio autoridad al Señor Jesucristo para ser el Salvador, ¿cierto? Así ahora Jesús les estaba traspasando esa autoridad porque dice, como el Padre a mí, yo ahora a vosotros. O sea, yo les doy esa autoridad, pero no personal, sino como iglesia, como cuerpo de Cristo, yo les doy esa autoridad. Pero después dice,
recibí del Espíritu Santo. Por lo tanto, esta autoridad está condicionada a tener el Espíritu Santo, a tener la unción de Dios, a ser una nueva criatura. Vamos a ver otro versículo bíblico. Bueno, hay muchos que hablan de la autoridad, pero voy a tratar de ver uno más, para poder avanzar después con el tema. En Mateo 28, a ver si lo puedes leer tú también, Franco. Mateo 28, versículo 18 y 19. Y después vamos a leer otro más para terminar. ¿Qué versículo? Me confundí. Te digo al tiro. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Ya. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esto también es la comisión que dio Jesús a la iglesia, ¿cierto? Que incluso estos textos son, ¿cómo se llama?, conocidos por la iglesia como la Gran Comisión. Por tanto, ir, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero es importante ver que dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, o sea, por causa de esta potestad que yo tengo en el cielo y en la tierra, por tanto, id. O sea, ahí también hay una delegación de autoridad de Jesús. Como yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, yo los envío a hacer esto con mi autoridad. Y vamos a ver el último versículo bíblico, que ya tiene más que ver con la autoridad en contra de los demonios, que es más explícito. A ver si lo puede buscar también, Franco. Está en Lucas 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Ya. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces aquí hay una delegación directa de Jesús. Como Él es el que tiene la autoridad, Él es el que tiene que darla. Entonces Él dice: he aquí, yo os doy mi autoridad, ¿para qué? Para hollar o pisar, ¿cierto?, serpientes y escorpiones, que son demonios, ¿cierto? Y sobre toda fuerza del enemigo, que eso incluye a todos los demonios, independientemente que sean principados, potestades, no sé, cualquier cosa, pero dice toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, vemos de que realmente esa delegación de autoridad, claro que la puede ejercer un ministro. O sea, que un ministro de Dios puede, ¿cierto?, enfrentar a un demonio, o por guianza del Espíritu Santo le puede declarar a una persona libre, y ese demonio tiene que obedecer. No por causa de la persona, sino de quien le dio la autoridad. ¿Cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Un carabinero o un, ¿cómo se llama?, policía, ¿cierto?, tiene autoridad delegada directamente del presidente de la República. Por lo tanto, cuando él tiene el uniforme puesto, él es una autoridad. Pero no porque él es encachado ni por cosas así, sino porque alguien le delegó esa autoridad para guardar el orden público. Por lo tanto, cuando esa persona con el uniforme hace parar un camión que viene con 1000 toneladas, el camión se tiene que detener. ¿Por qué? Porque le está haciendo caso a quien le delegó esa autoridad. Entonces, ¿cuánto más con Dios? Ahora, no porque muchas personas hayan mal usado esta autoridad o hayan malentendido esto, nosotros vamos a negar una verdad bíblica de que un ministro de Dios tiene el deber de usar la autoridad del Señor Jesucristo para poder libertar, para poder echar fuera demonios y para poder declarar que una persona sea libre. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que
que no ha entendido esta delegación de autoridad, que vemos en Juan 20, ¿cierto?, de que era condicionada a que la persona tuviera el Espíritu Santo o que estuviese siendo guiada por el Espíritu Santo. Entonces declaran cosas: yo te declaro libre, yo declaro que tú eres rico, yo declaro que tú tienes plata, yo declaro que tú estás sano, y muchas veces no pasa nada porque realmente no está usando la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Porque tiene que ser autorizado por Jesús primero. Porque es el Espíritu Santo el que hace la obra, no yo por lo que yo digo. Entonces yo me tengo que alinear a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y cuando el siervo de Dios no tiene esa alineación, por mucho que declare, por mucho que grite, por mucho que haga, no va a pasar nada, porque la autoridad no es de él, es de Dios. Pero sí, un siervo de Dios puede declarar algo y Dios lo puede hacer. No porque Dios se someta a la autoridad de un hombre, sino porque realmente Dios está inspirando a ese hombre a que diga lo que Dios ya quiere hacer. ¿Ya? Eduardo, yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo Diga. uno como cristiano puede discernir si lo que está declarando una persona que quizás es con muy buenas intenciones, pero que no es de Dios? Ya, mira. Una de las cosas que un cristiano debe saber es aprender a discernir a su Dios y a su Salvador. Y una de esas cosas está, mira, abre Isaías 8. Isaías 8:20. Y lo lees. Efraíncito se está quejando de puro regalón aquí, ¿cierto? 8:20. Sí. ¿Lo leo nomás? Sí, Isaías 8:20. Yeah. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Sí? Ese versículo es uno de los versículos que el cristiano se debería aprender de memoria. Dice: a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Yo podría, parafrasear eso, ¿cierto? Para poder explicarlo. Dice: a la palabra de Dios, si no dicen o hacen conforme a lo que está estipulado en la palabra de Dios, es porque no tienen la luz de Jesucristo. Entonces, es la palabra de Dios nuestro principal parámetro. O sea, pero ojo, ¿sí? O sea, que si una persona, uno desde fuera ve que obviamente no está obrando como dice la palabra, fácilmente puede decir que esta persona, aunque predique, aunque intente liberar gente, no lo está haciendo con Dios, sino que lo está haciendo desde su carne. Exactamente. Ya. Exactamente. Gracias. Que no necesariamente quiere decir que no sea un siervo de Dios, ¿ya? Sino que puede ser que un siervo de Dios haya malentendido un pasaje o que en una circunstancia de su vida él termine cometiendo un error, ¿cierto? Y que puede ser que con el tiempo diga: miren, ¿saben qué? Esto que yo hice en realidad no es bíblico, y que después cambie, ¿ya? Pero justamente es eso. Si lo que está haciendo no está en la palabra de Dios, sencillamente no es de Dios. Y punto. Ahora, ojo, que por ejemplo, yo puedo usar cosas que están en la Biblia, pero fuera del parámetro bíblico. Voy a explicar, o voy a intentar explicar algo. Hubo cierto pastor, cierto X, ¿cierto?, que usó sal y vino para ungir una bandera chilena, ¿cierto? Para traer liberación sobre Chile, para traer paz sobre Chile, ¿cómo se llama? Y creo que sal también. Y hicieron un rito, toda la cuestión, etcétera, etcétera. Y resulta que desde ese tiempo hasta ahora, aunque yo no quiero decir de que todas estas cosas sean por causa de eso, ¿cierto? Pero sí quiero
demostrar de que eso no ha tenido ningún efecto para bendecir a Chile, ¿cierto? De que han pasado puras tragedias en Chile. Vino el terremoto, los volcanes, el tsunami, las crisis económicas y todas las cosas que han pasado hasta el estallido social que hubo. Entonces, aunque yo digo, mira, hay textos bíblicos que hablan de que, ¿cómo se llama? La sal es usada, ¿cierto?, para esto. Hay textos bíblicos que hablan de que el vino es usado para esto. Hay textos bíblicos que hablan que la, ¿cómo se llama?, harina es para esto. Pero todo eso está usado fuera del contexto bíblico. Entonces, aunque está en la Biblia, pero está usado fuera del contexto bíblico. Entonces, eso también habla de si está en la palabra o no, porque yo puedo hacer algo, entre comillas, bíblico, pero lo estoy haciendo fuera del contexto bíblico, porque estoy malinterpretando un versículo o porque no estoy entendiendo, ¿cierto?, cuál es la real interpretación de eso. Por ejemplo, la sal, hermano, la sal. Aunque yo no estoy en contra, ¿cierto?, si un siervo de Dios usa sal para algo, pero no hay ninguna evidencia bíblica que hable, ¿cierto?, de que en la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, se haya usado sal para algo. La sal es un símbolo del pacto y nada más. Y el Señor Jesucristo habla de que el cristiano es sal. ¿Por qué? Porque mantiene este mundo que no se pudra o que no se corrompa. Entonces, yo, por ejemplo, yo no usaría sal para bendecir o para hacer algo, porque aunque tiene ciertas características bíblicas, pero creo que yo estaría escapando de algún contexto bíblico. ¿Ya? Entonces, ahora si Dios me, ordenara hacerlo, yo simplemente lo haría. ¿Ya? Pero todas las cosas tienen que estar en el contexto bíblico. No solamente tienen que ser bíblicas, sino tienen que estar en el contexto bíblico, porque el diablo, ¿cierto?, usa, entre comillas, cosas bíblicas para poder hacer o enseñar o establecer herejías. Y es importante entender que una herejía es una verdad torcida o es una verdad llevada a un extremo. Entonces, como tiene cierta parte bíblica, por eso que los cristianos caen en el engaño, porque tiene cierta verdad, pero es llevada a un extremo. Por ejemplo, cuando el diablo tentó a Eva, había cierta parte de verdad, pero tergiversada por el diablo, cuando le dijo, con que no podéis comer de todos los árboles del huerto. Entonces, él usó un mandamiento de prohibición de Dios para exagerarlo. Y Eva cayó, ¿cierto? Entonces, tiene que ser bíblico y tiene que estar en armonía con el contexto bíblico, y es importante entender y estar abiertos, porque muchas veces nosotros como hombres, ¿cierto?, somos muy cuadrados, somos muy cerrados. Es que esto tiene que ser así y así y así. Pero hay que entender de que el contexto bíblico o el panorama bíblico es tan amplio como Dios. Entonces hay cosas que aparentemente pueden estar fuera del contexto bíblico, pero si realmente tenemos una revelación profunda de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que realmente sí está en el panorama bíblico o que cumple, ¿cierto?, los conceptos básicos de Dios o de los conceptos más profundos de Dios. ¿Amén? Espero que le haya quedado bien, o si tienen alguna otra duda. ¿Están bien con eso? No, sí, se entendió bien. Gracias. Súper. Ya, sigamos entonces. Vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué significa? Porque estamos viendo las definiciones. ¿Qué significa endemoniado? Y esto es sumamente importante.
Endemoniado, según la Biblia, significa una persona que está bajo el poder o bajo el control de un demonio o de varios demonios, o que está invadido o plagado de demonios. Entonces, ¿qué significa estar endemoniado? Una persona que está bajo el poder o bajo la influencia de demonios, o de un demonio de varios, que está bajo su control, o sea que prácticamente es un títere, ¿cierto? O que dentro tiene demonios, o que está invadido. Todo eso para la Biblia es lo mismo. ¿Ya? En Lucas 8:36 habla de un endemoniado, que llama a la misma persona, lo llama endemoniado, y también le dice que tenía demonios. Vamos a leer ese versículo bíblico, Lucas 8:36, aprovechando que estoy aquí mismo, se los voy a leer yo. Lucas 8:36, aquí está, dice lo siguiente. Y les contaron los que lo habían visto cómo había sido salvado aquel endemoniado. Y vamos a leer el versículo 27. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios, ya de mucho tiempo. Esta es la historia, ¿cierto?, de el endemoniado Gadareno, donde hay un hombre que ¿cómo se llama? Aquí dice, ¿cierto?, que el hombre tenía demonios, dentro de él habían demonios. Y justamente el mismo demonio declara de que son muchos demonios, porque él dice, Legión me llamo, cuando el Señor Jesucristo le hace la pregunta de cuál es su nombre. Él dice, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Ya? Por lo menos habían 2000 demonios en este hombre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo liberta a este hombre y los demonios salen, ¿cierto? Ellos pidieron autorización para poder entrar en un hato de cerdos que había. Y dice la Escritura que por lo menos habían 2000 cerdos y que los demonios entraron en todos los cerdos y estos demonios saltaron al precipicio, al mar y se ahogaron. Por lo tanto, por lo menos, había un demonio para cada cerdo. Entonces, este hombre tenía 2000 demonios. ¿Ya? Bueno, y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Más o menos cuáles eran las características que esta persona tenía al estar endemoniado. Pero el tema principal que quiero enfatizar acá, que en el versículo 27 dice de que tenía demonios, y el versículo 36 lo llama endemoniado. Por lo tanto, para la Biblia, una persona que tiene demonios está endemoniado. El problema está que las películas de Hollywood, la iglesia, ¿cómo se llama?, católica, con sus, ¿cómo se llama?, exorcismos, ¿cierto?, y todo lo demás, nos han dado una definición de endemoniado como alguien prácticamente que da vuelta a la cabeza, que camina por la pared, así, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y aunque podría haber un grado de contaminación tan grande como ese, puede haberlo, pero no necesariamente eso es estar endemoniado. Vemos aquí bíblicamente que cuando una persona tiene un demonio, la Biblia lo llama endemoniado. En Marcos 5, vamos a ver, se los voy a leer también. Marcos 5, versículo 2. Dice, y salió del barco y luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Aquí está relatando desde la perspectiva del Evangelio de Marcos el mismo hecho del endemoniado Gadareno. Y esta vez lo habla habla de que es un hombre con espíritu inmundo. Y el versículo 16 de Marcos 5 también le dice, ¿cierto? Dice, y les contaron lo que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Por lo tanto, también habla de que todo esto es sinónimo, que una persona tenga demonios, que una persona tenga un espíritu inmundo o muchos espíritus inmundos, es lo mismo que estar endemoniado. ¿Ya? Bueno, y ahí hay más características de cuando los demonios entraron, es llamado en Lucas 8:30 endemoniado, ¿cierto? Y cuando los demonios salieron, ¿cierto? Ya uno puede decir de que él está liberado o que fue libre. ¿Ya? Entonces, cuando una persona está endemoniada, cuando tiene demonios,
o tiene control, o tiene influencia de demonios, o tiene dominio de un demonio sobre la persona. Esto no quiere decir necesariamente que tiene control de toda su voluntad o de todo su ser. Hay muchas personas que tienen demonios, o hay demonios que ejercen control sobre ciertas áreas de su vida. Por ejemplo, hay personas que tienen algún grado de contaminación demoníaca en el área del sexo, por ejemplo. Y aunque no tienen una influencia, ¿cómo se llama?, demoníaca en otras áreas en su vida, pero en esa área en particular hay un demonio que los controla. Entonces no quiere decir que el demonio tenga un dominio total, aunque si esa persona no trabaja en su libertad, es probable que llegue un momento, ¿cierto?, que sí, este demonio o muchos demonios puedan tener más autoridad sobre él. Pero no necesariamente significa que tiene un dominio total y que él es un títere, aunque hay casos así, pero no necesariamente eso es estar endemoniado. ¿Ya? Ya. Al mismo Señor Jesucristo, aunque él no tuvo ningún demonio, ¿cierto?, pero al mismo Señor Jesucristo lo acusaron en Juan 10:21 de estar endemoniado, ¿cierto? Le dijeron, tú estás endemoniado, ¿cierto? Y también en el mismo Juan 7:20, 8:48 y todos los versículos que ven ahí, también los judíos hacen alusión a que estaba endemoniado porque tenía demonios, que aunque era una, ¿cómo se llama?, acusación falsa, el tema que quiero enfatizar, que para la Biblia tener demonio y estar endemoniado es lo mismo. ¿Ya? Ahora, obviamente, ¿cierto?, no es recomendable decirle a los cristianos que están endemoniados, ¿cierto?, sino simplemente hablar de que quizás pueden tener alguna influencia de un demonio, o que pueden tener quizás algún demonio que esté ejerciendo un área de control en su vida, aunque para la Biblia eso es estar endemoniado. Pero como suena muy fuerte esa palabra, entonces uno trata de no usarla, ¿ya? Porque como que la gente se espanta, que yo creo principalmente por la influencia de la Iglesia Católica y de las películas, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Ya. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, amados? Yo tengo una duda, hermano Eduardo. Dígame. Mire, usted sabe que yo estuve enferma, y también sabe que yo en mi cabeza yo escuchaba una voz que me decía cosas que hacer. Eso es estar endemoniada o con algo malo dentro de uno, o es otro tipo de cosas. Claro, mire, hay que ver, porque puede ser algún grado de contaminación. O sea, puede haber quizás algún espíritu inmundo que esté causando ¿cómo se llama?, esas cosas. Pero es parte de lo que vamos a descubrir acá. Ahora, hermanos, es importante entender de que no es que uno quiera decirle a las personas de que ustedes tienen todos demonios, sino que es solamente poder transmitir de que realmente nosotros, antes de el Señor Jesucristo, antes de que Él interviniera en nuestras vidas con el nuevo nacimiento, nosotros estábamos bajo el control de Satanás. Miren, vamos a leer algunos versículos bíblicos solamente. Yo se los voy a leer rápido. Por ejemplo, en Colosenses 1, versículo 13, no, el versículo 12 al 13 dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre y la remisión de pecados. Por lo tanto, aquí está hablando de que antes de que nuestros pecados hayan sido redimidos por la sangre de Jesús, nosotros estábamos bajo la potestad. Y esa palabra potestad es decir, bajo el dominio, ¿cierto?, de Satanás. Por lo tanto, el diablo podía entrar, salir, hacer lo que quisiera. Incluso hay otro versículo bíblico
que habla de eso, que está en Efesios. Efesios 2, versículo 2, también habla de esto, dice, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire que ahora obra en los hijos de desobediencia. O sea, está hablando de que antes de ser salvos, estábamos bajo la potestad o bajo la autoridad o bajo la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Después, ¿qué dice el versículo 3? Entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Entonces está hablando de que el Señor Jesucristo nos tuvo que rescatar, por lo tanto, hermanos, nosotros venimos contaminados. Y muchas veces, hermanos, cuando nos convertimos, no necesariamente salen todos los demonios corriendo. ¿Por qué? Porque tratan de no salir. Dicen, no, es que yo tengo un derecho para estar aquí porque él pecó, porque pecó su mamá, pecó su papá. Entonces hay que ministrar liberación, que es parte ¿cómo se llama? De la comisión que el Señor Jesucristo dejó a la iglesia. Dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ya? Por lo tanto, en vez de sentirse mal, ¿cierto? Por decir, chuta, entonces tengo demonios porque no soy cristiano. No, hermanos, todos venimos con contaminación espiritual. Y justamente esto es para poder ver, ¿cierto? Si hay un área en que podamos estar contaminados para poder recibir la libertad que Jesús nos dio. Miren, él en las Escrituras, en Gálatas, dice, libertad fuisteis llamados. Por lo tanto, Pablo le está hablando a gente cristiana. Le está diciendo, ustedes fueron llamados a libertad, o sea, ustedes tienen que ser libres. Amén. Entonces, es probable que sea por contaminación. Y es probable que haya quizás alguna influencia de algún demonio que haya que echar fuera. Pero eso hay que discernirlo. Hay que ver si es así, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos puede ser una influencia demoníaca. El tema está en encontrar cuál es la causa para poder empezar a ministrar. ¿Amén? Amén, hermanos. Vamos a seguir. Esperen un segundo, por favor. Ya, ahora sí, hermano. Bueno, yo creo sinceramente, ¿cómo se llama, hermana Marcia? Que esta pregunta se va a ir respondiendo justamente a medida que, ¿cómo se llama?, vayamos viendo este estudio. Porque vamos a hablar justamente de las causas de contaminación espiritual. Y es importante que este no es un estudio para decir, ay, que yo sé y todo lo demás, sino para poder analizarme si quizás yo estoy contaminado. ¿Amén? Vamos a seguir. Ahora, ¿cómo operan los demonios y cómo es posible que el demonio opere en un ser humano? Y para poder entender esto, vamos a hablar un poco de la carne de los demonios. Aquí yo no voy a indagar tanto, porque nosotros ya vimos el estudio justamente de la carne y el espíritu. Pero sí voy a mencionar ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice de que el hombre es tripartito. Dice, y el Dios de paz os guarde por completo, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, está hablando de que el hombre completo está compuesto de 3 partes. Espíritu, alma y cuerpo. Es en el espíritu del hombre, que es lo más interior del hombre, ¿cierto? Está el espíritu, está después el alma y está el cuerpo, que es lo más exterior que hay. El cuerpo es con lo que nos relacionamos entre el mundo exterior y nuestra alma. Nuestra alma está compuesta, según la definición o el significado tanto de las palabras en hebreo como en griego, está compuesta de mente o el intelecto, voluntad y emociones o sentimientos. ¿Ya?
¿Me dan un segundo? Discúlpenme, pero me acabo de dar cuenta que el celular se me va a quedar sin batería. Espérenme un segundo, por favor. Ya, entonces, es importante entender esto, que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿dónde opera el espíritu o dónde está el espíritu de Dios? Y esto es importante entenderlo, aunque ya lo expliqué bien en el estudio que vimos del espíritu y la carne, ¿cierto? Es importante entender de que en el espíritu del hombre, no en el alma y no en el cuerpo, sino en el espíritu del hombre, es lo que Dios le da vida. Cuando ustedes vean en las Escrituras, por ejemplo, en Colosenses 2:13, dice, y a vosotros estando muertos en delitos y en pecados, ¿cierto? Y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos todos los pecados. Está hablando de que por medio del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús, Dios nos dio vida. Pero yo puedo decir, ¿cómo vida si yo estaba vivo? Podía comer, podía reír, podía hacer un montón de cosas. Porque el espíritu del hombre es el que está muerto en delitos y en pecados. El pecado mató al espíritu, que es con la única forma que el ser humano se puede relacionar con su creador. Y a eso vino Cristo, a darnos esa vida eterna que se almacena en el espíritu, y ahí nace una nueva criatura, que es a la imagen de Dios. Y ahí habita el Espíritu Santo. ¿Ya? También hay otra cosa que es nombrada en las Escrituras, que habla de la carne. Habla del viejo hombre y habla del nuevo hombre. El nuevo hombre es esta nueva criatura. El nuevo hombre, ¿cierto?, es un sinónimo de la nueva criatura o del espíritu como espíritu del hombre. Este nuevo hombre es lo nacido de nuevo, lo regenerado por Dios, o lo, ¿cómo se llama?, nacido de Dios. Cuando ustedes encuentren en las Escrituras lo que es nacido de Dios, se está refiriendo justamente a esta nueva criatura, este nuevo hombre. Y este nuevo hombre Satanás no lo puede tocar, no lo puede tocar. Vamos a ver 1 Juan 5:18, a ver si uno de ustedes tiene ganas de leerlo, por favor. 1 Juan 5:18. Ya, en Mateo, en 1 Juan 5:18 dice de que el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Por lo tanto, vemos de que lo que es nacido de Dios, que es la nueva criatura, dice de que Satanás no lo puede tocar. Y eso no significa que el cristiano no puede tener demonios, porque por textos como este hay mucha confusión, sino que esto está hablando de que la nueva criatura, donde habita el Espíritu Santo, donde está la presencia tácita de Dios, ¿cierto?, no puede el diablo contaminarlo, porque es una creación de Dios, ahí está Dios, ¿cierto? Y no puede estar Satanás ahí porque sería fulminado solamente con la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo, hermano, ¿cierto?, un demonio podría contaminar o entrar o tener algún grado de influencia sobre una persona que es cristiana? Porque los demonios operan en la carne, o en el viejo hombre, o en la naturaleza pecadora, que no tiene nada que ver con el espíritu. Es más, en la Escritura dice de que no tienen nada que ver, que se oponen entre sí. ¿Qué es la vieja naturaleza? La vieja naturaleza es el resultado, ¿cierto?, del pecado. Y eso no se va cuando yo me convierto. ¿Por qué? Porque la Biblia exhorta a los cristianos a negar su carne, a no andar en los deseos de la carne. Porque obviamente está ahí esa naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa va a terminar cuando nosotros seamos o resucitados o transformados en el día que Jesús venga a reinar aquí en la tierra.
Mientras tanto, Dios nos ha exhortado a negar la carne, a mortificar la carne, a subyugar la carne o a hacerla morir por medio de las cosas del Espíritu, haciendo las cosas del Espíritu. Entonces, el cristiano, aparte de que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, aparte de eso, el cristiano tiene dos naturalezas, que son dos cosas diferentes. Una naturaleza divina que fue dada por Dios por medio del perdón de los pecados en Cristo Jesús, y una naturaleza diabólica o pecadora, que fue el resultado de la rebelión del hombre contra Dios. Esas dos naturalezas las tiene el ser humano, y no es que y no es que esas dos cosas coexistan, sino que son naturalezas diferentes. Hay una naturaleza que fue engendrada carnalmente y otra naturaleza que fue engendrada divinamente. Y es el deber del cristiano, ¿cierto?, dejar que esta naturaleza divina influencie sobre todo mi ser. Y ahí está mi voluntad, ahí está mi libre albedrío. Porque yo me puedo dejar influenciar por esta vieja naturaleza que ama el pecado, o dejarme influenciar por lo que dice la Escritura, que es la voluntad de Dios. ¿Ya? En esta naturaleza carnal operan los demonios. Vamos a ver algún ejemplo bíblico. En Mateo 24, 28 y también en Lucas 17, 37, habla el Señor Jesucristo, aunque Él está hablando de algo profético que va a pasar cuando el Señor Jesucristo venga, también tiene un significado espiritual para nosotros. El Señor Jesucristo dice que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Qué son las águilas según la Biblia? Según la Biblia, las águilas o las aves de rapiña son demonios. Después ustedes pueden ver con tiempo los versículos bíblicos que están acá en la presentación. ¿Y qué es el cuerpo muerto? Pablo habla, por ejemplo, en Romanos 7, 17 y 20, dice que esto es en mi carne, no mora el bien, sino que mora el mal. Y después dice, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Por lo tanto, ¿qué es el cuerpo de esta muerte? La carne, la naturaleza pecaminosa. Y el Señor Jesucristo dice que donde hay naturaleza pecaminosa, donde hay carne, se juntan los demonios, o operan los demonios. Esto no significa que el cristiano tenga demonios porque tiene una naturaleza carnal, sino que cuando yo me dejo guiar o vivo conforme a esta naturaleza carnal o a sus obras, estoy yo atrayendo demonios. Y si persisto y no me arrepiento, puede ser que en algún momento determinado venga un demonio usando justamente esa obra carnal que yo estoy pecando y potencie ese deseo carnal con un poder sobrenatural demoníaco. Y cuando yo quiero salir de eso, ya no puedo, porque hay un poder que es más fuerte que mi voluntad que me está controlando, que es un demonio o quizás más de un demonio. Por ejemplo, si un cristiano empieza a caer en pornografía, es una obra de la carne, porque es fornicación, ¿cierto? Y empieza a caer, ¿cierto? Y Dios le empieza a dar conciencia para que se arrepienta. Pero si él persiste y no se arrepiente, va a llegar un momento que va a entrar un espíritu de fornicación en él, que es bíblico. Y ese espíritu va a potenciar, ese deseo de lascivia y de lujuria. Y cuando él empiece a degradarse más y ya quiera salir, se va a dar cuenta que no tiene la fuerza suficiente para dejar ese pecado, porque hay una contaminación demoníaca. Ese es un ejemplo que puede ser visto con cualquier otra cosa, con la mentira, con la gula, con el alcohol, con cualquier otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿dónde operan los demonios? En la carne. Por lo tanto, los demonios no pueden tocar el espíritu. Dios no comparte el mismo lugar con los demonios, es imposible. Los demonios operan desde la naturaleza carnal. Y desde ahí ejercen influencia, que es el cristiano el que deja que tenga influencia sobre su alma o sobre su cuerpo.
ya sea sobre su mente, voluntad o emoción, ¿cierto? Porque soy yo el que tengo que decidir si dejo que la nueva naturaleza que Dios me ha dado ejerce influencia sobre mí o me voy a dejar llevar por esta naturaleza carnal. ¿Ya? Entonces, ¿dónde operan los demonios? En la carne. Y hermanos, antes de ser cristiano, como nosotros habíamos visto en Efesios 2, del 2 al 3, antes de ser cristiano, nuestro espíritu estaba muerto y nosotros vivíamos en la carne. Por lo tanto, ¿podían entrar demonios? Claro que sí, pues, hermano. Y más, si yo había hecho cosas, ¿cierto?, que les daban a Satanás algún derecho legal de establecerse en mi vida. Amén. Déjame ver qué hora es o cuánto llevamos. Ya. Vamos a estar aquí como 5 minutos más. Si es que ustedes quieren, si es que están muy cansados, lo podemos, ¿cómo se llama?, dejar hasta acá. ¿Tienen alguna duda o algo hasta acá? No, nosotros ninguna, por el momento no. Ya. Entonces, esta primera parte es solamente para ver algunos argumentos, para poder entender, ¿cierto?, que un cristiano, aunque haya sido cristiano, los demonios no se van volando. Puede ser que sí, porque hay casos que sí, pero cuando hay contaminaciones profundas, cuando yo en mi vida antes del Señor Jesucristo he hecho cosas o me han hecho cosas, ¿cierto?, que directamente han sido una puerta abierta para que un demonio ejerza dominio sobre mí, necesito o puede ser que necesite ser ministrado de liberación. Pero como conversábamos antes, siempre es importante ir a la causa, porque yo no saco a nadie con decir, yo tengo demonio, ya, échenmelo fuera, si yo no trato la causa. No. Por ejemplo, yo en mi casa tengo un gato, ¿cierto? Si el gato entra, ¿cierto?, no solamente tengo que, ¿cómo se llama?, tomar al gato, ¿cierto?, y, ¿cómo se llama?, sacarlo, sino que tengo que ver por qué entró, por dónde entró, y tengo que corregir esa situación. Quizás hay una ventana que no he cerrado nunca y el gato por ahí entra. Porque si no, echo al gato, el gato vuelve a entrar, echo al gato, el gato vuelve a entrar, etcétera, etcétera. ¿Cuánto más con las cosas espirituales? Tengo que encontrar la causa. Si hay una puerta abierta, ¿cierto?, primero tengo que trabajar en eso, para que cuando eche fuera el demonio o los demonios no vuelvan a entrar en la persona. ¿Ya? Entonces, hermanos, es importante entender esas cosas, porque muchas veces nos equivocamos en no encontrar la causa. El próximo viernes vamos a ver justamente causas de contaminación espiritual. Y aquí va a ser importante que ustedes se analicen, ¿cierto? Causas de herencia o de los pecados personales, traumas que hemos vivido, maldiciones, vicios, el medio en que hemos estado, las religiones falsas, el ocultismo y otras causas de contaminación espiritual. Y al final de esto vamos a ministrar liberación, ¿ya? Vamos a orar para poder ser libres. Antes de terminar, quería ver algunos versículos bíblicos, ¿cierto? Aunque vamos a verlo así bien rápido, pero algunos versículos bíblicos que muchas personas usan para intentar decir que un cristiano no puede tener demonios, ¿no? Que estos son los argumentos más serios que yo encontré, ¿no? Y vamos a explicar bien qué es lo que realmente dice el versículo bíblico para entender que realmente un cristiano puede tener demonios. Y esto no es que a uno, ¿cómo se llama?, le guste decir, hoy el cristiano puede tener demonios, porque lo ideal sería que no. Lo ideal sería que solamente al confesar que el Señor Jesucristo es nuestro Señor, todos los demonios saliesen corriendo, pero esa no es la realidad. Y esta no es la realidad que Dios nos muestra. Dios nos dice que es necesario muchas veces que los cristianos sean ministrados por liberación, y es más, es un mandato de Jesús para la iglesia. Y la iglesia va a tener que rendir cuentas si lo ha hecho o no, así como muchas otras cosas, como entregar amor, afecto, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver el primer argumento, Efesios 1:13.
Estos son por lo menos los argumentos más serios que encontré, porque hay muchos que son incluso hasta risorios. Y esto yo creo que eran los argumentos que valía la pena aclarar. Efesios 1:13 dice lo siguiente. Yo tengo una versión que es la 1909, por si acaso. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el argumento que usan es decir de que si una persona, si aquí dice de que en el momento que creí fui sellado con el Espíritu Santo, es decir de que no pueden entrar demonios porque yo fui sellado, así como un sello, ¿cierto? Que no puede entrar nada y no puede salir nada. Ya, primero que todo, esa palabra en el griego que usa como sello, no está hablando de sellar o de cerrar algo para que quede hermético, sino está hablando de un sello, de un timbre, de una marca. Ese es el verdadero significado griego de esta palabra, del original. Por lo tanto, no está hablando de sellar con el Espíritu Santo para que no entren más demonios, sino que está hablando de que el Espíritu Santo es la marca, es el sello de nuestra salvación. Es más, aquí está hablando de que el Espíritu Santo como persona es el sello de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la evidencia de que yo soy salvo? Como ya lo hemos visto en el estudio del nuevo nacimiento, ¿cierto? ¿Cuál es la evidencia de que un ser humano es salvo? La obra sobrenatural de Dios, porque yo puedo fingir ser salvo. Y hay ejemplos bíblicos de eso. Por ejemplo, cuando vino Felipe a predicar a Samaria, él fue engañado y un brujo, ¿cierto? Los engañó, actuando como si él realmente se hubiese convertido. Pero cuando vino Pedro, ¿cierto? Él tuvo discernimiento y él dijo de que él estaba en prisiones de oscuridad y de amargura. Y él se dio cuenta que él nunca se había convertido. Entonces, ¿cuál es la evidencia entonces de que una persona es salva? La evidencia es el nuevo nacimiento, la obra sobrenatural de Dios que te hace pasar de muerte a vida, ¿cierto? Que provoca cambios externos en el ser humano, en su forma de pensar, en su forma de vestir, en su forma de ser, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la evidencia? Que ahora el Espíritu Santo, ahora Dios está morando en el creyente. Ese es el milagro más grande, que Dios Todopoderoso, que es santo, que no puede habitar en él nada que tenga maldad, él nos ha dado una nueva criatura santa para poder habitar dentro de nosotros. Ese es el milagro más grande que hizo Jesús en la cruz. Y eso es por medio del perdón, de haber pagado el precio de nuestros pecados. Entonces, que el Espíritu Santo esté dentro de ti, que tú hayas nacido de nuevo, es el sello de tu salvación. Es el sello que a ti te garantiza que eres salvo. ¿Amén? Bueno, entonces no quiere decir que el ser humano está sellado y que ya no pueden entrar y salir demonios. Ya vimos que los demonios operan ¿dónde? En la carne y no en el espíritu. Aunque Dios habita en el espíritu, no quiere decir de que no pueda haber un demonio en la naturaleza carnal. ¿Amén? Ya. Argumento 2. Primera de Corintios 6. Vamos a ver. Primera de Corintios 6, del 16 al 20. Lo voy a intentar leer lo más rápido posible. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice los dos, una carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hace es fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cuál es el argumento que usan para decir de que el cristiano no puede tener demonios?
es que como este versículo bíblico dice que el creyente es templo del Espíritu Santo y que tanto su espíritu como su cuerpo son de Dios, entonces como es templo no puede habitar un demonio en el templo de Dios, porque Dios no comparte el mismo lugar con demonios. Ese es el argumento que dicen ellos. Pero, ¿qué es lo que realmente dice este versículo? Primero, por eso es importante analizar la Escritura por medio de toda la Escritura. El templo de Dios en el Antiguo Testamento, que es imagen de lo que iba a venir, ¿cierto? Según la misma Escritura. El templo de Dios estaba compuesto por tres partes. El atrio o el patio, ¿cierto? El lugar santo y más adentro el lugar santísimo. Esa era la conformación del tabernáculo o después del templo. Y aunque todo era llamado el templo de Dios, Dios no estaba en el atrio, Dios no estaba en el lugar santísimo, sino que la presencia de Dios estaba solamente en el lugar santísimo. Podía entrar alguien al atrio y no le pasaba nada. Podía entrar un sacerdote cualquiera, ¿cierto?, al lugar santo, pero no podría entrar cualquier persona al lugar santísimo porque estaba la presencia de Dios. Tenía que tener un rito especial y no podía ser cualquier levita. Tenía que ser uno de la descendencia de Aarón, un sumo sacerdote ungido. Tenía que entrar y tenía que estar santificado. Y muchos sacerdotes entraron sin estar santificados y murieron, porque ahí estaba la presencia de Dios. Entraron y murieron. Incluso los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo, ¿cierto?, con unas campanitas en sus vestiduras para que sonaran cuando él estuviese andando, para que los de afuera pudieran darse cuenta si había caído fulminado por la presencia de Dios, porque quizás había un pecado que no había confesado con Dios. Además, entraban amarrados. ¿Por qué? Porque muchos caían muertos y los tenían que después sacar del lugar santísimo con un cordel, porque sabían que si ellos entraban, también iban a morir porque no estaban autorizados por Dios para entrar. Entonces vemos de que aunque todo el tabernáculo era llamado el templo de Dios, no necesariamente Dios estaba en todo el templo. Dios estaba en un lugar que era el centro, el lugar santísimo. Y ahí se manifestaba. No se manifestaba en el lugar santo y no se manifestaba en el atrio. Entonces, podía entrar alguien al lugar santo, pero si entraba al lugar santísimo y no estaba purificado, iba a morir. Lo mismo pasa con el ser humano. Vimos de que el ser humano está compuesto de espíritu, alma y cuerpo, y que lo más interior es el espíritu, y que es en el espíritu del hombre donde está la nueva criatura, donde habita Dios. Entonces, aunque aquí llama al creyente el templo de Dios o el templo del Espíritu Santo, no necesariamente significa que Dios está habitando tácitamente en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Porque si no, nosotros caeríamos fulminados, porque nuestra alma está corrompida. Nuestra alma, o incluso nuestros pensamientos, muchas veces se llenan de cosas pecaminosas. Nuestro cuerpo también está vendido al pecado. Entonces, ¿cómo Dios podría estar ahí? Entonces, Dios solamente está tácitamente en el espíritu del hombre, en lo que Él creó a su imagen por medio del sacrificio de Jesús. Por eso que fue importante hablar del nuevo nacimiento. Y es importante que el creyente busque, ¿cierto?, nacer de nuevo. Porque yo estoy convencido que el que no ha nacido de nuevo no es salvo. Bueno, entonces, el tema está que aunque aquí en la Biblia llama que el creyente es templo del Espíritu Santo, eso no quiere decir que no puede influenciar un demonio sobre el creyente. Porque aunque somos templo del Espíritu Santo, la presencia tácita de Dios solamente está en el Espíritu. Desde ahí, claro, Dios quiere ejercer influencia sobre el alma y sobre el cuerpo. Pero esa influencia va a depender de mi obediencia a la voluntad de Dios y de mi fe. Pero yo puedo dejar, si peco, puedo dejar de que mi carne y los demonios influencien sobre mi alma y sobre mi cuerpo
y yo contamino el templo de Dios con demonios o con pecado. Entonces vemos que bíblicamente esto no quiere decir que un cristiano no pueda tener demonios. Un cristiano puede dejarse influenciar por demonios y no deja de ser templo de Dios, porque la presencia tácita de Dios está en el Espíritu, aunque todo el creyente es llamado el templo del Espíritu Santo. Además, el texto más importante, en el versículo 17, este texto no dice de que somos un cuerpo con Jesucristo, no dice que somos un alma con Jesucristo, dice que si alguno está en Cristo Jesús, un espíritu es con él. Vimos también que lo que es nacido de Dios, el diablo no lo toca. Por lo tanto, ¿dónde somos uno con Cristo? No en el cuerpo y no en el alma, sino en el espíritu. Por lo tanto, yo puedo hacer, o yo puedo dejar, por medio del pecado, que un demonio influencie sobre mi cuerpo, sobre mi alma, sin dejar de ser cristiano, entre comillas. Obviamente, eso es un pecado terrible y me va a traer consecuencias. Porque mientras más Dios me ha dado, más responsabilidad tengo de lo que hago con mi cuerpo, con mi vida, con mi mente y con mi voluntad. Pero al punto que voy es entender que un cristiano podría ser infectado por demonios. ¿Ya? Entonces, también un tema para poder argumentar o contraargumentar este argumento es, por ejemplo, el matrimonio. Si realmente, 1 Corintios 6, 16 al 20, que es el versículo que vimos, si realmente este versículo dice de que el ser humano se hace uno con Dios en espíritu, alma y cuerpo, ¿cómo Dios va a permitir entonces que en el matrimonio yo me haga una sola carne con mi cónyuge? ¿Dios tendría que compartirme? Entonces, ¿por qué yo puedo ser uno con mi esposa y ser una sola carne y a la vez ser uno con Dios? Porque con Dios soy un espíritu, como dice el versículo 17 acá, y con mi esposa soy una sola carne, que no habla de naturaleza pecaminosa, sino que habla de cuerpo o de humanidad. Somos un solo ser humano. ¿No? Entonces puedo ser uno con mi cónyuge porque no soy uno con ella en el espíritu. Y puedo ser uno con Dios al mismo tiempo porque con Dios no soy una sola carne, soy un solo espíritu. Dice aquí que el que está en Cristo, un solo espíritu es con él. Entonces, ¿ven? Entonces, este versículo bíblico no habla en ninguna manera, ¿cierto?, que por el hecho simplemente de ser cristiano, el demonio no puede tener ninguna influencia sobre él. ¿Ya? Juan 8, 31 al 36. Y esto lo vamos a ver rápido. Bueno, Juan 8, 31 al 36. El Señor Jesucristo dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cierto? Entonces usan este versículo bíblico para decir de que si el Señor Jesucristo dice que al conocer la verdad somos libres, entonces es decir que si alguien es salvo y ha conocido la verdad, ya no tiene demonios, porque dice de que es libre. Primero, en los versículos que siguen, del 31 al 36, el Señor Jesucristo aclara que está hablando de la libertad del pecado. Entonces, si realmente este versículo se interpretara así, ¿por qué el cristiano puede pecar? Si ve el Señor Jesucristo y conoceréis la verdad, o sea, si ve el Señor Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿por qué aún habiendo conocido la verdad, Dios nos exhorta por medio de toda la palabra a que dejemos de pecar, a que nos arrepentamos aún siendo cristianos? Si esto fuese interpretado así como ellos quieren interpretarlo, ¿cierto? Yo tendría que pensar que si Jesús ha dicho que al conocer la verdad yo voy a ser libre del pecado para siempre, es decir que el cristiano no podría pecar. Y nosotros vemos, miren hermanos, es cosa que uno pueda mirar sus hechos de hoy. Y yo creo que todos dicen, chuta, yo en realidad he pecado quizás de obra o en pensamiento o quizás en qué cosa, pero ciertamente he pecado en algo. Entonces quizás este versículo está mal. No, porque
si los interpretamos con los otros versículos bíblicos, ¿cierto? Cuando habla de la autoridad que tiene el pecado para darnos muerte eterna, nos vamos a dar cuenta que Jesucristo nos dio libertad del pecado. Por medio del perdón, el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Ya no nos puede dar muerte eterna, porque ya hemos pasado de muerte a vida. Cuando el cristiano peca, obviamente vienen consecuencias graves, pero ya no le trae condenación eterna, porque ahora tiene la vida de Dios. Por lo tanto, el pecado ya no ejerce la autoridad que tenía antes sobre el creyente. Ya no es el que domina al creyente, porque ahora es Dios el que tiene el timón, el que tiene la influencia más potente sobre el creyente, porque vive dentro de él en una nueva criatura. Pero muchas veces el cristiano, aún teniendo esta influencia, nosotros muchas veces no le hacemos caso a Dios y le hacemos caso al pecado. Aunque Cristo nos hizo libres del pecado. ¿En qué sentido? En que el pecado no es nuestro dueño, sino que ahora nuestro dueño es Dios. Entonces, este versículo bíblico no está diciendo de que una vez que yo he sido salvo, soy libre para siempre y no tengo demonio. Este versículo está hablando de que una vez que hemos conocido la verdad, que hemos sido salvos, el pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro Señor, ya no es el que determina que nosotros vamos a ser condenados eternamente. Nuestro Señor y nuestro amo es Jesús. Y hay muchos versículos bíblicos para eso, pero por el tiempo no los vamos a compartir. Entonces, este versículo bíblico de ninguna forma está diciendo que el cristiano no necesita liberación o no puede tener temor. Primera de Juan 4:4. Ya vamos a terminar, hermano. Yo sé que me he alargado, pero vamos a terminar pronto. Primera de Juan 4:4 dice lo siguiente: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Por lo tanto, ellos dicen que aquí dice, hijitos, como Cristo está en ustedes, los habéis vencido, porque estos versículos están hablando de los espíritus engañadores. Entonces dice de que como ya hemos vencido, el cristiano no puede ser vencido por un demonio. Y hermanos, es importante entender aquí, dice que el que en vosotros está, que es Jesús, obviamente, es mayor que los demonios. Y eso es una verdad bíblica. Pero ¿dónde está tácitamente el Señor Jesucristo morando o viviendo? Ya hemos visto que está viviendo o morando en el Espíritu. Por lo tanto, es el Espíritu, es nuestra nueva naturaleza lo que ha vencido a Satanás y lo que no puede ser vencido por el diablo. Y ya lo vimos en Primera de Juan 5, ¿cierto? Y también está en Primera de Juan 3, versículo 9. Dice, cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahí no está hablando que el cristiano no puede pecar, sino que su naturaleza pecaminosa, o sea, que su nueva criatura no puede pecar. Pero mi cuerpo y mi alma sí pueden pecar. ¿Ya? Denme un segundo, hermano. Ya, hermanos. Y el último argumento lo vamos a dejar para el próximo día viernes, cuando empecemos con la otra parte de este estudio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, amados hermanos, antes de que oremos? Nosotros ninguna por acá. Ya. Ya, hermano, voy a dejar de grabar entonces. Vamos a orar primero. ¿Ya? Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo. Yo te pido, Señor, que nos puedas abrir el entendimiento, nos puedas convencer de la obra redentora que has hecho, Señor Jesucristo, por nosotros, que incluye ser libres, que nos puedas dar la humildad suficiente para muchas veces reconocer, si es que realmente fuese así, Señor, que quizás podría tener
o podríamos tener alguna influencia demoníaca, y que tú nos quieres libertar, que tú no nos das luz con esto para condenarnos o para castigarnos, sino que simplemente nos das luz porque nos quieres libertar, nos quieres hacer libres. Quizás hay muchas cosas que hemos intentado luchar por años con nuestras fuerzas o con fuerzas humanas y que no hemos podido alcanzar liberación. Y este quizás sea el tiempo en que tú nos quieres decir de que tú tienes el poder y eres el único que tiene el poder para libertarnos, Señor Jesucristo. Bendigo a mis hermanos, Señor, te ruego que abras nuestros corazones. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te ruego que sea desatado sobre nosotros un espíritu de libertad para poder ser libres, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por este premio, este regalo y por haber vencido a Satanás y a los demonios en tu cuerpo y en tu sacrificio, para que nosotros podamos gozar de ese beneficio. Gracias, Señor Jesucristo. Amén.